Hola a todos, hace ya más de 15 años que el mundo busca tener la heredera de Perdidos y se intentó por todos los medios. Flash Forward, Revolution, The Event. Había quedado un hueco difícil de rellenar porque no llegaba esa serie que armonizase la filosofía y el entretenimiento como sí que lo hizo Perdido. Sin embargo, hace 3 años llegaba a Apple Severance o Separación en español, una serie que llegó por la puerta de atrás y acabó siendo un fenómeno de masas. Y 3 años después de aquello, 3 años, que me parece algo prohibitivo para una serie, 3 años después llega su segunda temporada de la que he podido ver ya 6 episodios de los 10 que tiene en total, así que vamos a hablar de ellos. Un par de cosas antes de entrar en materia. Primero, que veáis un resumen de la primera temporada porque no os vais a acordar de nada. Segundo, que los screeners a los que ha dado acceso a Apple han sido 4 episodios con subtítulos en inglés y 2 sin subtítulos a pelo. Así que si paso algo por alto, no me lo tengáis en cuenta. Tercero, que todas las críticas han sido buenísimas e hiperbólicas y yo, sin embargo, voy a disentir un poco con ellas porque esta temporada sí que, en parte, sí que es verdad que se me ha hecho un poco cuesta arriba. Y cuarto, que solo he visto, como ya he dicho, 6 episodios, así que muy probablemente señale cosas que sí que acaben teniendo una resolución o una respuesta lógica. Bien, a modo de resumen rapidísimo de la primera temporada, va sobre una empresa que hace un experimento extrañamente legal con sus trabajadores, un experimento que hacen que su mente se disocie en dos. Por un lado la parte del trabajador y por otro la de fuera del trabajo. Dos partes que nunca se mezclan aunque compartan el mismo cuerpo. Y al final de la primera temporada los personajes sí que conseguían asociar esas dos mitades por un momento. Así que más o menos, ¿no? Vale, pues esta segunda temporada empieza unos meses después del final de la primera. Los 4 protagonistas han decidido volver al trabajo. Decisión que en principio yo no me la creo. Y eso ya echa por tierra para mí la propia base, la propia existencia de esta segunda temporada. Por eso sus primeros episodios se me hacen un poco cuesta arriba. Y la serie como que te obliga a tragarte esa excusa. Así que como espectador lo mejor que puedes hacer es dejarla ir y ya está. También es verdad que eso podríamos asemejarlo con la realidad a la hora de que aceptemos trabajos de mierda porque no queda más remedio. Si buscas una justificación, pues puede ser que la encuentres, pero eso que a mí no me convenció del todo. La serie pues te exige aceptar algunas cosillas en aras de algo mayor y esa decisión yo en principio la acepto sin más. Mientras que la primera temporada se aventuraba hacia lo inexplorado, hacia un misterio virgen, en la segunda los personajes conocedores ya de la situación buscan una solución, buscan ese fallo en la Matrix, por lo que vuelca un poquito más hacia el thriller. Voy a usar la metáfora de la caverna de Platón para explicarme. Si en la primera temporada los personajes eran los esclavos al fondo de la cueva que únicamente veían sombras, ahora han emprendido el camino de ascenso hacia el exterior. Y la gracia de esta temporada está en el colapso entre los dos mundos, en el traspaso de conocimiento entre los autis y los inis. La primera escena de la temporada funciona perfectamente como forma de emplazar al espectador de nuevo en la historia. Empieza con un plano secuencia un poco falso, un poco digital del protagonista recorriendo los pasillos de la empresa, corriendo, intentando escapar. Por lo que ya te sitúa rápido en la situación laberíntica, tanto física como mental, en la que se encuentra el personaje, a la vez que hace un resumen visual de lo que es la propia serie. Estéticamente, la serie sigue siendo de 10, sobre todo en lo relativo a lo que ocurre dentro de la empresa. Es una estética, como yo digo, una estética de hospital. Hay mucha luz fría en espacios desprovistos casi totalmente de elementos, como si fuese un pequeño recoveco en lo más
escondido del subconsciente. Mencionar aquí, claro, que es Ben Stiller, el que se encarga de dirigir la mitad de los episodios, si no me equivoco, y que lo hace francamente bien, que sabe cómo imprimir en imágenes algo tan abstracto y tan indescifrable como es la mente. Algo que hacía también estupendamente una peli que a mí personalmente me encanta, que es Cómo ser John Malkovich, la cual aquí es referenciada de forma velada, con una puertecita que lleva a una nueva sala dentro de la empresa, que creo que no puedo decir de qué trata, así que me callo. Y es que esta segunda temporada se expande, sale a otros departamentos, hay más mitología y hay más misterios con respecto a esa profundización en la mitología. Y algo que me desconcierta es el propio misterio. No sé si es algo deliberado o no, pero las preguntas superan muy ampliamente a las respuestas, al menos, repito, en estos 6 episodios. Así que los que odiaron Perdidos exactamente por eso van a estar un rato largo con la mosca detrás de la oreja. Porque la norma no escrita es que en una segunda temporada hay que apostar por el más. Y aquí lo que hace Severance es bajar una planta más en el inconsciente para desafiar la lógica un poco más. No llega a niveles de surrealismo, como suelen subrayar algunas críticas. Esto no es surrealismo. Surrealista era Lynch, que en paz descanse. Esta no es surrealista porque, aunque tenga algunas escenas oníricas y algunos momentos extraños, digámoslo así, sí que se atisba que todo obedece a razones racionales. De hecho, si fuese surrealista sería mucho mejor en mi opinión, porque mostraría más coherentemente en forma y en fondo el absurdo del trabajo que pretende señalar. Y eso os lo dice alguien que detesta con toda su alma el surrealismo. En general, con esta segunda temporada me pasa más o menos lo mismo que con la segunda temporada del Juego del Calamar. La crítica capitalista me sigue resultando interesante, pero ha perdido la frescura y el factor sorpresa de su premisa. Los primeros episodios de esta temporada se lo toma todo con mucha calma y a menudo puede ser frustrante, calma que yo achaco a la utilización de un concepto muy encorsetado en un espacio muy acotado, por lo que un poco más de agilidad la terminaría agotando rápido. Los 2 primeros episodios funcionan además descaradamente como enlace entre temporadas. Hay muchos diálogos y muchas situaciones que meten para que recuerdes. Y, en fin, que para ser una serie tan moderna deberías saber que antes de entrar en ella lo primero que vamos a hacer es ver un resumen de YouTube. Luego yo me reengancho, me reconcilio a partir del 4º episodio que lleva a los Innis de excursión para que la dinámica entre ellos desarrolle a los personajes. Y eso me gusta más porque es en el exterior donde los veo verdaderamente humanos, porque dentro me resulta todo robótico y presupongo que eso está hecho con toda la intención, pero me cuesta encontrar algo que me ancle o que me haga interesarme por personajes que son en parte una tabula rasa. Por el contrario, la serie mejora exponencialmente en el momento en el que la humanidad vuelve a sus personajes, humanidad que llega casi siempre desde el apartado romántico. Es ahí donde el prota, Adam Scott, da un recital interpretativo en sus 2 niveles. Y sobre todo, lo que más me gusta es el personaje y la trama de John Turturro. Creo que es el arco que más me interesa de la serie. Es decir, es esa parte romántica la que hace brillar a los personajes, porque es el sentimiento que usa Severance para anclarlos a una humanidad de la que han sido despojados por culpa del trabajo asalariado. Ideológicamente es una serie un tanto marxista o parcialmente marxista, porque tiene una profunda reflexión sobre la alienación, sobre ese repetir un día tras otro, pero claro, no alcanza más ámbitos de esa filosofía como podría ser la reflexión sobre la mercancía o sobre el salario. Y para mí siempre es curioso, siempre me funciona el comentario sobre esa
alienación del trabajo. Por ejemplo, es interesante cómo muestra cómo la rebeldía paulatina de los trabajadores fomenta la mano dura de los que están por arriba. No cabe duda ya de que Severance es una serie con una complejidad filosófica de alto calibre. Es una complejidad a la que pocos filósofos han conseguido acceder y que muchos menos narradores han sabido conjugar con la ficción. Y precisamente esa puede ser la perdición de la serie, porque esa exploración tiene una enorme cantidad de densas ramificaciones y además que propone preguntas trascendentales, preguntas que el ser humano se ha hecho durante toda su historia y que va a tener muy difícil darle respuesta. Y es que la ascensión de su concepto a fundamento total y único de la serie hace que a sus personajes se les resta importancia. Sus ideas, que tienen entidad propia y superior, tienen como consecuencia una exploración autónoma, que sí que requiere obviamente de sus personajes, pero que constantemente los relega a un segundo plano. Y creo que es este el principal fallo de esta temporada, que sus ideas trascendentales no consiguen fluir o no consiguen incrustarse dentro del proceso narrativo, por lo que son tratadas en momentos puntuales y se olvidan de ser desarrolladas hasta nueva orden, lo que es confuso teniendo en cuenta que, como digo, esas ideas están por encima de todo lo demás. Es decir, la trama va urdiendo su misterio a la vez que desarrolla las relaciones entre personajes. Todo ello a la sombra de ese concepto superior y en un momento determinado todo queda suspendido para que en la siguiente escena se traten cuestiones de peso, ya sea la cuestión de la alienación que os comentaba antes, la cuestión del alma o alguna cuestión religiosa, que esta última es novedad en esta temporada. Y por supuesto que dentro de todo esto plantea dilemas morales y cuestiones existencialistas interesantísimas que ya veréis, sobre todo los que giran en torno a la cuestión identitaria. Aunque es eso, la frialdad, el hieratismo de los habitáculos de la empresa provoca que haya como una falta de alma y se me haga más complicado ver todo eso desde un punto de vista más de autómata. Es que es muy difícil hacer atractiva esa frialdad, por eso la recubren con más y más misterios que a mí personalmente en realidad no me interesan mucho y casi que diría que a la serie tampoco, que lo tiene porque lo necesita el público y poco más. De hecho es que hasta te diría que tampoco sé muy bien cuál es el misterio vertebrador. Yo por lo que tengo verdadero interés es por su reflexión del sistema capitalista y del trabajo asalariado. Y creo que me estoy contradeciendo un poco con todo lo que estoy diciendo, pero es que la serie te calienta bastante la cabeza, eso sí que se lo concedo. Aun con los problemas que yo le he encontrado, creo sinceramente que va a gustar a todo el mundo, porque esta serie es un milagro que exista en este mundo con tendencia a la simpleza, porque es un salto al vacío absoluto, que tiene mucho que perder y unas posibilidades ínfimas de ganar, y eso yo lo respeto que te cagas. ¿Podrá Severance cambiar la forma en la que vemos las cosas? Pues quizás sea injusto obligarla a tal empresa, pero si hay una serie que se ha presentado como mesiánica, es esta. Y puede terminar saliendo bien o saliendo fatal. Los decepcionados con Perdidos saben de lo que hablo, pero mientras eso ocurra, agradezcamos porque exista algo así. Es más, creo que haciendo esta crítica ha mejorado en mí la opinión de la temporada, porque el hecho de reflexionar sobre la serie es incluso más interesante que la propia serie. Y a ese nivel llegan muy poquitas.